¿Qué tal, guerrero? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más al modo guerrero, bienvenido a esta tribu de alta gama. Y somos de alta gama en gran parte porque hemos sido capaces de trascender gran parte de nuestros miedos y hemos sido capaces de eliminar esos bloqueos que limitan en muchas ocasiones que nosotros tomemos acción masiva. Y precisamente de eso vamos a hablar en este episodio, de cuáles son los principales bloqueos y los principales miedos a los que se enfrenta un guerrero, sobre todo al dar los primeros pasos en este camino, en este precioso camino. Y antes que nada, acuérdate que en modoguerrero.marioruperez.com te puedes suscribir a la newsletter, al diario del guerrero, en el que cada día recibirás un correo en tu bandeja de entrada con un consejo de crecimiento personal, cosas que no comparto en otros lugares. Ese es el lugar más íntimo con el que tú y yo podemos tener contacto y en el que me abro por completo, muchísimo más que en este podcast, así que ahí puedes hacerlo en modoguerrero.marioruperez.com. Y como digo, vamos a hablar acerca de estos miedos que un guerrero consciente, un guerrero memorable ha sido capaz de identificar y sobre todo de trascender. Porque yo recuerdo mis primeras etapas en esto de empezar a perseguir mis sueños, empezar a perseguir la libertad, que había ciertos bloqueos, ciertas limitaciones que sabía que debía trascender, pero no sabía muy bien cómo hacerlo y me ha llevado mucho tiempo identificar esos temores, ponerles una solución y sobre todo aprender a transmitir estos conocimientos y estas enseñanzas que me han dejado pues el hecho de haberlos trascendido yo en primera persona. Y es precisamente esto lo que quiero transmitirte. Y el primero de los bloqueos que recuerdo que tenía y además que vivía muy fuerte era el qué dirán, ¿no? El qué pensará la gente de lo que estoy haciendo. Entonces aquí hay varios puntos y varias cosas que debes entender. En primer lugar, obviamente esto pues tiene sus raíces en nuestra naturaleza humana, porque una de las cosas que el humano valora per se es el hecho de pertenecer, ¿no? Pertenecer a la tribu, el hecho de ser parte de algo, ¿no? Y quizá este miedo surge del rechazo que antaño, cuando pues en las épocas tribales, el hecho de no pertenecer a una tribu, o el hecho de ser rechazado de una, mejor dicho, pues suponía la muerte por inanición. En ese sentido, una vez que nosotros salimos un poco de nuestra zona de confort, empezamos a explorar lo nuevo, ya hemos hablado en algún episodio anterior acerca de que existe un conflicto entre nuestro cerebro más primario, la amígdala, que siempre trata de asegurar nuestra supervivencia, y nuestro cerebro racional, porque si bien tú y yo sabemos que el hecho de salir de nuestra zona de confort, probar cosas nuevas, es algo que va a beneficiarnos, obviamente, ¿no? Tú y yo lo sabemos. Nuestro neocórtex lo sabe, que es la parte encargada del razonamiento lógico. Ahora, ¿qué ocurre con la amígdala? ¿Qué ocurre con el cerebro primario? Pues que cuando nos ve salir de nuestra zona de confort, empieza a emitir señales de alarma y nos alerta de que, ojo, algo malo puede suceder, ¿no? Ahí surgen todos esos miedos. Es decir, los miedos no son más que un mecanismo evolutivo de supervivencia y eso es lo primero que debemos entender. Entonces, este miedo al rechazo, este miedo al qué dirán, surge precisamente de ahí, ¿no? Cuando nosotros probamos algo nuevo, cuando tratamos de quizá exponernos, hablar en público, hablar frente a la cámara, que esto es uno de los principales miedos de todo emprendedor digital o emprendedor del siglo XXI, es el miedo a mostrarse de cara al público y mostrarse en cámara. Y bueno, recuerdo que los primeros vídeos que yo grabé, incluso me fui con una amiga que tenía por aquel entonces y estuvimos intentando grabar y no era capaz de transmitir un mensaje sólido, limpio frente a una cámara. Imagínate, ¿no? Y yo, claro, pues me frustré muchísimo porque en el fondo pensaba, digo, es que esto es un miedo, es un bloqueo simplemente que tengo ahí, no sé cómo trascender. Entonces, aquí sí que te puedo dar varias claves prácticas para superar un poco este miedo al que dirán. En primer lugar, entiende que es un mecanismo evolutivo, que no va a pasar nada si tú te expones. Es decir, no te va a pasar nada en el momento que tomas acción. De hecho, aunque surjan esos miedos, lo único que pueden pasar son cosas positivas para tu crecimiento personal. Entonces, una vez entendemos eso, lo siguiente que tenemos que entender ya, y esto es una lección más profunda que te la doy desde quizá mi experiencia, te la doy quizá desde pues un punto de avance, de haber hablado con muchas personas, de haber tenido grandes mentores y los mentores al final están de acuerdo en esto. Y es el hecho de que realmente no le importamos a nadie. Es decir, tú piensa una cosa muy sencilla. ¿Quién es la persona más importante para ti en tu vida? Y quizá pienses, no, mi familia, mi hermano, mi hermana, mis padres, quien sea, ¿no? Pero realmente la persona más importante de tu vida eres tú.
y en el fondo lo sabes y en el fondo operas en base a eso. Entonces todo lo que hagas en tu vida va a ser partiendo de esa hipótesis, ¿no? De que tú eres la persona más importante de tu vida. En ese sentido, todos vivimos en nuestra burbuja. Es decir, todo lo que hacemos lo hacemos por y para nosotros en un acto ególatra, ¿no? En ese sentido, esto hay que entenderlo muy bien, ¿no? No estoy diciendo que seamos egoístas por naturaleza, que en parte sí, ¿no? Pero esto exige de mucho contexto. Simplemente quiero que te quedes con la idea de que realmente no eres tan importante como puedes llegar a pensar, ¿no? Es decir, al igual que tú vives en tu burbuja y a ti te importa tu beneficio propio y el de los tuyos, obviamente, pues a las demás personas ocurre exactamente lo mismo. Por lo tanto, piensa que no son tú y no están viendo a través de tus ojos, no están viendo a través de tu lupa, por lo tanto no eres tan importante para ellos como puedes llegar a pensar. Y integrar esto es lo que te hace libre. En gran parte esto es lo que te hace libre. Esto es uno de los secretos de los que nunca había hablado, pero en el momento en el que tú integras por fin esta creencia y esta forma de pensar de que no eres importante, realmente no eres tan importante como quieres creer, bueno, pues ahí te haces libre, ahí te liberas de toda esa carga de el que dirán. Cada vez te importa menos, obviamente, lo que piensen los demás de ti. Cuando sales a la calle estás mucho más tranquilo, te sientes mucho más sereno y mucho más seguro, solamente por haber entendido este miedo y por haber aprendido a trascenderlo. Obviamente hay formas mucho más rápidas de trascenderlo, que es precisamente a lo que nos dedicamos en modo guerrero, y en gran parte lo podemos conseguir mediante las dinámicas de alto impacto en las que nos metemos de fondo en ese miedo, lo integramos simplemente pues para adelantar un poco el dolor que nos puede producir, y precisamente por eso son tan efectivas estas dinámicas, y el retiro que realizamos al final de cada programa es brutal y es una experiencia que supone un antes y un después en la gente. Así que bueno, si quieres asistir, si quieres formar parte de este modo guerrero, si quieres entrar en esta tribu de alta gama, pues como digo, el primer paso es suscríbete a la newsletter en modoguerrero.marioruperez.com y así estarás al tanto de todo lo que ocurre. El segundo de los miedos, de los bloqueos que quería tratar aquí contigo, obviamente no da para muchos más, pero los principales son estos y son los que quiero que tú entiendas, es la parálisis por análisis. Es decir, en el momento en el que integras el crecimiento personal como filosofía de vida, en el momento en el que empiezas a trabajar en ti mismo, es muy probable que trates de hacer las cosas lo mejor que puedas, ¿no? Y en muchas ocasiones vas a caer en la trampa del perfeccionismo, ¿no? Eso es una prisión también. El hecho de querer hacer todo perfecto, en gran medida porque la perfección no existe. Por otra parte es algo subjetivo, la perfección para ti es una cosa y para mí puede ser otra perfectamente. Y sobre todo porque no es productivo. La productividad es la calidad del trabajo, la calidad de algo con respecto del tiempo. Entonces esto es como, ¿qué te merece más la pena? ¿Estudiar 3 horas para sacar un 7 o estudiar 20 horas para sacar un 10? Pues prefiero, en ese sentido es mucho más productivo sacar un 7, ¿no? Pues prefiero sacar un 7, y esto es otra de las creencias, otro de los mantras que debemos integrar si quieres hacer frente a este segundo miedo, que es la parálisis por análisis. Tienes que entender que esa búsqueda de perfección es una prisión. El hecho de que quieras hacer todo perfecto y que no digo que sea malo prestar atención a los detalles, de hecho es una de las cualidades que debes integrar sí o sí si quieres la excelencia, debes prestar mucha atención a los detalles, pero una cosa es eso y otra cosa es buscar la perfección. Eso es una auténtica prisión y el mantra es mejor hecho que perfecto. Con eso te tienes que quedar y superar la parálisis por análisis, que es ese miedo, digamos, o ese bloqueo más bien, ese bloqueo que te mantiene ahí pensando, dándole vueltas a las cosas, que no tomas acción, porque es que me lo conozco. Es decir, yo he pasado mucho tiempo en mi mente y en mi cabeza planificando cómo iba a hacer las cosas y no tomando acción en ningún sentido. Entonces, eso es una de las cosas que resolvemos en modo guerrero, porque desde el minuto 1 estamos tomando acción, que es la clave y es el secreto. El secreto es la acción, el secreto es el movimiento. Al dinero le gusta la velocidad, a la vida, a las relaciones les gusta la velocidad, a tu trabajo le gusta la velocidad, entonces debes ser productivo, debes aprender a ser productivo y eso pasa por trascender este bloqueo, que es la parálisis por análisis. Solo hay una forma de hacerlo y es mejor hecho que perfecto, tomando acción masiva y utilizando sobre todo el RAM. En ese momento en el que sientas que le estás dando muchas vueltas a las cosas, que no puedes salir de esa prisión de planificar y de pensar cómo hacer las cosas y no haces nada, o sea, porque vas a ver que no haces nada, es tiempo perdido literalmente. En ese momento tienes que hacer el RAM, que si no sabes de lo que te estoy hablando es el ritual de acción masiva.
Tienes toda la información de en qué consiste este ritual para trascender este miedo en el episodio número 13 de este mismo podcast. Te va a gustar muchísimo. Y el RAM es el arma más poderosa del guerrero, sin duda. Así que bueno, vamos a quedarnos de momento con estos miedos. Si se te ocurre alguno más, coméntamelo, déjamelo en comentarios o bien en el podcast o ponte en contacto conmigo y yo estaré encantadísimo de abordar esa temática que tanto te inquieta. Así que nada, guerrero, espero que te haya gustado este episodio. Si es así, compártelo y nos vemos en el siguiente. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la arena. Chao. Si quieres más información sobre cómo entrar en modo guerrero, en la descripción tienes todo lo que necesitas. Entre otras cosas, encontrarás un enlace para acceder al campamento online gratuito del modo guerrero, el Bootcamp Online. En una semana trabajaremos en tribu cómo aplastar los miedos y liberarte de las cadenas de la procrastinación para demostrarle al mundo que eres capaz de cumplir tus metas. Te esperamos en modo guerrero. Nos vemos en la arena.